Desde hace año y medio, los aficionados del América han vivido un auténtico sueño dorado. Su equipo ha logrado lo impensable, levantar el trofeo de la Liga MX por 3 campañas consecutivas, una hazaña que no solo llena de orgullo a su afición, sino que reescribe la historia del fútbol mexicano con letras de oro. El tricampeonato, ese que hasta ahora solo Chivas y Cruz Azul habían podido presumir, vuelve a ser azul crema por segunda vez en la historia del club, luego de una final donde las Águilas superaron a los Rayados de Monterrey en el Apertura 2024. Pero esto no es solo una historia reciente. Este tricampeonato es apenas el capítulo más reciente de una leyenda que ha crecido durante más de un siglo. El Club América, el equipo más polémico, más amado y más odiado de México, también es el más ganador. Con 16 títulos de liga en sus vitrinas, el conjunto azul crema se ha forjado como el verdadero gigante del fútbol mexicano. Porque si algo queda claro es que en este deporte, cuando hablas de títulos y grandeza, el América siempre está presente. En este video nos embarcaremos en un emocionante recorrido a través del tiempo. Reviviremos cada uno de esos momentos gloriosos que han marcado el legado de las Águilas. Desde su primer campeonato hasta sus remontadas épicas, pasando por las finales más dramáticas, los goles inolvidables y los héroes que escribieron la historia con el escudo del América en el pecho. ¿Qué significa realmente ser el equipo más ganador de México? ¿Qué historias hay detrás de esos trofeos que hoy adornan las vitrinas de Coapa? Acompáñame en este viaje lleno de emoción, orgullo y pasión por el equipo que ha hecho vibrar a millones. Fue en el año 1916 cuando Rafael Garza Gutiérrez y su primo Germán Núñez Cortina, adolescentes de 13 años, estudiantes del Colegio Mascarones y quienes jugaban fútbol todos los días en los recreos, decidieron crear un equipo con los mejores jóvenes de su escuela. El día 12 de octubre de 1916, en los Llanos de la Condesa, se congregaron para discutir el nombre del nuevo conjunto, puesto que para el uniforme ya habían decidido adoptar el azul crema por considerarlo hermoso y diferente a los ya existentes. Al final decidieron que América sería el nombre del equipo porque ese día se celebraba el descubrimiento del continente. De esta manera, no solo quedó establecido oficialmente el nacimiento del Club América esa tarde, sino que también los míticos y legendarios colores con los que a través de 100 años se ha identificado el equipo. Luego de su creación, nos tenemos que remontar hasta la era profesional del balompié azteca, específicamente al año de 1966. En aquella ocasión, las Águilas escribieron una página del fútbol mexicano con letras de oro, al cosechar su primer título de Liga de la Era Profesional, un 19 de diciembre de 1966. Durante la temporada 65-66, América tuvo un gran inicio, sin embargo la campaña se tornó sumamente pareja y competitiva. En aquella época se coronaba el primer lugar de la tabla y el cuadro azul crema llegó a la última jornada con 37 puntos. En la última fecha de la competición, América recibía en la cancha del Estadio Universitario al Veracruz. Necesitaban una victoria sí o sí a como diera lugar para poder levantar el trofeo liguero. Fue así que los dirigidos por el uruguayo Roberto Scarone salieron a jugar un fútbol práctico y efectivo. A 10 minutos del final, en un tiro de esquina, el delantero de las Águilas, Jorge Coco Gómez, fue el encargado de cobrarlo. Cuando mandó el centro, el balón se elevó considerablemente y en el momento justo bajó para incrustarse en la red jarocha. Un gol olímpico le dio al América su primer título de la era profesional. Posteriormente, en la 1970-71, se inauguró el sistema de liguillas en el fútbol mexicano. Al inicio de la temporada, el entrenador era el argentino Luis Grill, pero para la jornada 8, José Antonio Roca fue quien llegó para sustituir al técnico extranjero. De inmediato, Roca realizó sus ajustes en el plantel e hizo varios cambios de posición en los jugadores, quienes lo entendieron a la perfección y con el pasar de las jornadas, las Águilas fueron recomponiendo el mal arranque que habían tenido. El formato de la competencia fue el siguiente: se formaron 2 grupos y los equipos que ocuparon el primer lugar en cada grupo se enfrentaron directamente en la final. Los azulcremas ganaron este enfrentamiento al vencer al Toluca dirigido por Ignacio Treyes en una serie de 2 partidos. El 1 de agosto de 1971 en el monumental Estadio Azteca, con goles de Carlos Reynoso y López Salgado, América ganó 2-0 y se coronaron por segunda ocasión en la era profesional. Después, en la 75-76, sería el turno de Raúl Cárdenas, el tercer entrenador más ganador en la historia de la Liga MX. América terminó el torneo con 53 puntos, superando por 4 a su rival más cercano, los Pumas de la UNAM.
Llegaron a la gran final sin haber perdido ningún partido, enfrentándose a la sorpresa del certamen, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El partido de ida se jugó en el Estadio Jalisco, donde los azulcremas dominaron de principio a fin, reflejando su superioridad con un marcador de 0-3 a favor, y en la vuelta, el América ganaría por la mínima para poner el marcador global 4-0, levantando así el tercer título de su historia. Luego de 7 años de espera, el América conquistaría un nuevo título de liga en la temporada 1983-84, en uno de los más recordados en la historia del fútbol mexicano, ya que se coronaría en el clásico ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. En el juego de ida en la cancha del Estadio Jalisco, el América inició ganando 2-0 con goles de Carlos Hermosillo y Mario Trejo. Sin embargo, el Guadalajara remontó la desventaja y consiguió el empate a 2 tantos por conducto de Eduardo de la Torre al 79 y Néstor de la Torre al 82. En la vuelta con el América, jugando en casa y con el apoyo de su afición, logró imponerse con un marcador de 3-1. Los goles del América fueron anotados por Alfredo Tena, Eduardo Vacas y Javier Aguirre. El gol de las Chivas lo anotó el Sheriff Quirarte. Este campeonato no solo quedó en la memoria de los aficionados del América, sino que también es recordado como uno de los clásicos más emocionantes y disputados en la historia del fútbol mexicano, llegando al punto más alto de rivalidad entre el América y el Guadalajara. El título obtenido por las Águilas del América en la temporada 1984-85 es otro hito importante en la historia del club, marcado por un torneo excepcional y una final memorable contra los Pumas. El partido de ida de la final se disputó el 19 de mayo de 1985 en el Estadio Azteca. Fue un encuentro muy cerrado y disputado que terminó con un empate 1-1, dejando todo por decidir en el compromiso de vuelta. La vuelta se jugó en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y aunque el juego terminó en un empate sin goles, el resultado fue lo de menos, debido a los trágicos eventos que ocurrieron en el túnel de acceso número 29 del estadio. La desorganización y la corrupción, junto con el exceso de aforo, provocaron la muerte de varias personas que intentaban ingresar al estadio y fueron aplastadas por la multitud. El reglamento de competencia establecía que, en caso de empate en el marcador global, se jugaría un tercer partido de desempate en un campo neutral. Para esto, se eligió el Estadio Corregidora de Querétaro, y el encuentro se programó para el 28 de mayo. En medio de una intensa polémica por el arbitraje de Joaquín Urrea, las Águilas derrotaron 3-1 a los Pumas con goles de Daniel el Ruso Brailovsky y Carlos Hermosillo, logrando así el campeonato de liga de la temporada 1984-85. El Torneo Pro de 1985 fue un campeonato especial del fútbol mexicano, organizado como consecuencia del terremoto que afectó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de ese mismo año. Debido a la interrupción del campeonato regular, la Federación Mexicana de Fútbol decidió organizar un torneo corto para completar el calendario futbolístico de ese año, y este torneo también sería del América. La final del Torneo Pro de 85 se disputó entre el América y el Tampico Madero. El partido de ida fue el 3 de octubre en el Estadio Tamaulipas, en donde el equipo azulcrema cayó 4-1, en una ventaja que aparentaba ser definitiva. Sin embargo, el 6 de octubre en el Estadio Azteca, las Águilas protagonizaron la mayor remontada en la historia de las finales de la Liga Mexicana. El primer gol llegó hasta el minuto 54, anotado por Ricardo Peláez. Luego, Eduardo Vacas marcó al minuto 57 y Ramón Ireta logró el empate global al minuto 80, lo que llevó el partido a tiempos extra. Eduardo Vacas completaría la hazaña al anotar el gol definitivo en el minuto 120, sellando un 4-0 y 5-4 global, alcanzando así el tricampeonato. Luego de 2 temporadas, el América incorporó a sus filas a leyendas de la talla de Sague y Antonio Carlos Santos, y de su mano conseguirían un trofeo más. Luego de una muy polémica semifinal en la que vencieron en penales al Atlético Morelia, el América se coronaría campeón venciendo una vez más a los Pumas con un marcador global de 4-2, consiguiendo así su 7º título liguero. El camino al bicampeonato americanista estuvo lejos de ser cómodo, no solo porque las Águilas flaquearon y sumaron la elevada cuota de 12 derrotas en temporada regular, sino porque algunos cuadros lucían más fuertes, como era el caso del líder general Puebla.
No obstante, contra todo pronóstico, el América llegaría a la final y se volvería a enfrentar a la máquina cementera del Cruz Azul. El Azteca, sede de ambos duelos, presenció uno de los desenlaces más emotivos en liguilla, ya que el duelo de ida fue un partido de volteretas que terminó con triunfo americanista de 3-2, mientras que en el juego de vuelta, el conjunto azulcrema se adelantó por conducto de Juan Hernández. Sin embargo, la máquina logró empatar la pizarra, pero un gol de Carlos Hermosillo sentenció el 2-2, sellando un marcador global de 5-4. América tendría una sequía de más de 10 años sin levantar un título liguero, y sería hasta el siglo siguiente, en el verano del 2002, cuando volverían a ganar una final, esta vez ante el Necaxa, remontando un marcador adverso de 2-0 y finalizando 3-2 en el global con gol de oro incluido. En el torneo de clausura 2005, las Águilas conseguirían el título de liga bajo el mando de Mario Carrillo. Se enfrentarían en la final ante unos sorpresivos Tecos, equipo que destrozarían en el global, ya que después de empatar a 1 en el Estadio 3 de marzo, en el Coloso de Santa Úrsula, aplastarían a los Estudiantes 6-3, logrando su 10º campeonato. 8 años después, la afición americanista viviría una de las finales más emocionantes de la historia de la liga, ya que en el Clausura 2013 se viviría una de las remontadas más dramáticas que se han visto alguna vez. El cuadro cementero arribaba al Coloso de Santa Úrsula con una victoria por la mínima en el Estadio Azul, luego de que al minuto 19 el Chaco Jiménez aprovechara un gran tiro de esquina para rematar de cabeza y mandarla a las redes. Con ese resultado, la máquina llegaba con la ilusión de levantar la 9ª estrella de liga en su historia. Sin embargo, aún quedaban 90 minutos por disputarse en la casa del América. En la vuelta, el equipo de Memo Vázquez sabía que tenía que ir por un gol para ampliar la ventaja, o si no, en una de esas, las Águilas le podrían complicar el partido. Fue así que al minuto 20, en un contragolpe, Teófilo Gutiérrez condujo el balón desde la media cancha y agarró mal parada a la defensa azulcrema. Al cabo de unos instantes, llegó hasta el área chica de Moisés Muñoz para rematar y con ello puso el 2-0 en el marcador global que ilusionaba a la afición celeste con romper su sequía de títulos. Con un panorama completamente en contra, las Águilas necesitaban anotar 2 tantos si querían mandar el encuentro a tiempos extra. Todavía al minuto 80, la máquina iba ganando el encuentro, pero América estaba presionando más que nunca. Los dirigidos por el Piojo necesitaban un milagro o de lo contrario, terminarían como subcampeones del torneo, hasta que de repente, al minuto 89, ocurrió lo inesperado. En un rebote que le cayó al Hobbit Bermúdez, la recentró de primera intención para que Aquivaldo Mosquera rematara de cabeza. Ningún jugador de la América celebró el gol, todos fueron de inmediato a la media cancha para esperar a que el árbitro reanudara el juego. Eran minutos de vida o muerte. Ya en el tiempo de compensación, las Águilas tuvieron un último tiro de esquina antes de que se terminaran los 90 minutos. Era todo o nada, así que el Piojo mandó a toda la escuadra americanista al ataque, incluso a Moisés Muñoz. Fue así que Osvaldo Martínez mandó el centro, y justamente le cayó al arquero del América, quien se lanzó de palomita para mandarla al fondo de la red, y de esta manera el duelo se iría a tiempos extra y luego a penales. En la tanda de penales se coronarían y demostrarían su poder de resiliencia en su cancha, consiguiendo un título más. Un año después, en el Apertura 2014, América se enfrentaría en la gran final ante unos poderosos Tigres, y tras perder el partido de ida 1-0 en el Estadio Universitario, en la vuelta el 14 de diciembre de 2014 en el Estadio Azteca, el conjunto azulcrema remontó con marcador 3-0, y así, de la mano del turco Mohamed, las Águilas superarían a las Chivas como los máximos campeones de la historia de México hasta ese momento. En el 2018 se enfrentarían por cuarta ocasión al Cruz Azul, pero ciertamente sería una final menos emocionante que la anterior. Ahora el América ganaría cómodamente con marcador de 2-0 en el Estadio Azteca, llegando así a 13 campeonatos. Tras 5 años de ausencia sin levantar un título de Liga MX, la directiva comandada por Santiago Baños fichó a André Jardiné sin saber lo que el destino les depararía en poco tiempo. La era del brasileño como estratega arrancó en junio de 2023, luego de la humillante liguilla que el conjunto americanista tuvo de la mano del Tano Ortiz. En los cuartos de final del Clausura 2023 se enfrentaron contra el Atlético de San Luis, precisamente dirigido por el brasileño.
En el duelo de ida ganaron por goleada de 3-1 sin complicación alguna, pero en la vuelta fue otra historia completamente diferente. América llegaba con un toque de soberbia y crecido por la ventaja del partido de ida, pero el San Luis salió al ataque desde los primeros minutos y no se cansaba de llegar a la portería americanista. Fue así que, con goles de Unai Bilbao a los 18 minutos y de Leo Bonatini al 31, los visitantes empataron a 3 el marcador global, resultado que se mantuvo hasta el medio tiempo. Sin embargo, hacia el final del encuentro, el conjunto azulcrema logró darle vuelta a la posesión del balón, y al 88 lograron hacer el gol del 4-3 por conducto de Brian Rodríguez. Tras el amargo triunfo en el marcador global, ahora sería el turno de enfrentar a las Chivas de Veljko Paunovic, que llegaban en un gran momento anímico, en el que terminaron como terceros de la tabla general, con 34 puntos. En la ida, las Águilas sacaron ventaja con un ajustado 1-0 en el Estadio Akron, gracias a una actuación ordenada que les permitió llegar con ventaja al Estadio Azteca. Ante un escenario repleto de aficionados azulcremas, el América parecía tener todo a su favor para cerrar la serie. Sin embargo, desde el inicio del partido, las Chivas salieron con todo y al minuto 18, Ronaldo Cisneros marcó el 1-0 tras una gran jugada de contragolpe. Aunque este empate global aún favorecía al América por su mejor posición en la tabla, el equipo sabía que no podía relajarse. El momento de esperanza llegó al minuto 56, cuando Diego Valdés anotó de cabeza para devolver la ventaja al América y encender a la afición, pero el rebaño no se rindió y al minuto 76, Alan Mozo igualó nuevamente el marcador global con un gol en balón parado. En los últimos minutos, cuando parecía que el América avanzaría a la gran final del fútbol mexicano, llegó el Chiquete Orozco para rematarla de cabeza al minuto 88, dejando a las Águilas eliminadas en su propio estadio. Un desenlace doloroso para el América, que vio escapar una final en un partido de alta intensidad que será recordado por ambas aficiones. Luego de tremenda humillación contra Chivas, el Tano Ortiz presentó su renuncia en plena conferencia de prensa. Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo. La partida de Ortiz abrió la puerta para la llegada de André Jardiné al banquillo azulcrema. El técnico brasileño arribaba a Coapa con un currículum bastante atractivo. Apenas hace un par de años había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la selección brasileña. Y ni hablar de lo que logró con el San Luis, un equipo de media tabla que estuvo a punto de eliminar al América de la liguilla. A pesar de su oro olímpico, era un técnico relativamente desconocido dentro del fútbol mexicano. Aún así, la directiva comandada por Santiago Baños se la jugó y apostó por él sin saber lo que les esperaría dentro de poco tiempo, y con su llegada iniciaron movimientos clave para reforzar al plantel. El primero en arribar fue Kevin Álvarez, un lateral derecho proveniente del Pachuca, cuya calidad lo había convertido en uno de los defensores más cotizados de la Liga MX. Después vino el fichaje de Julián Quiñones, que fue pieza clave en el bicampeonato del Atlas. Su velocidad, fuerza y capacidad goleadora encajaban a la perfección con el estilo ofensivo del brasileño, consolidando un ataque de miedo junto a Henry Martín y Diego Valdés. Finalmente, para apuntalar la defensa, se sumó Igor Lichnowsky, un central chileno con experiencia en la Liga MX, cuyo liderazgo y solvencia en la saga eran justo lo que el equipo necesitaba para alcanzar el equilibrio. Con estas incorporaciones, el ex técnico del San Luis no solo reforzó al equipo, sino que también dejó claro que buscaba darle una identidad sólida a las Águilas, un equipo dinámico, contundente y competitivo en cada línea. Y aunque las expectativas eran altas, lo que estaba por venir superaría cualquier pronóstico. Y vaya que el brasileño no tardó en demostrar que la apuesta había sido acertada. En su primer torneo al frente del América, el Apertura 2023, el equipo no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó de manera contundente. Desde la fase regular, las Águilas se consolidaron como el líder absoluto de la competición, con un impresionante récord de 12 victorias, 4 empates y solo una derrota, que ocurrió en la primera jornada frente a Bravos de Juárez. El América cerró el torneo con 40 puntos, el máximo de la tabla. Defensivamente, fueron el equipo más sólido, permitiendo apenas 14 goles en 17 partidos. En el arco, Luis Ángel Malagón fue una de las piezas clave. De los 14 partidos que disputó en la fase regular, mantuvo su portería imbatida en 7 y solo recibió 11 goles, demostrando por qué se convirtió en el guardián confiable del esquema de André Jardiné.
Llegada a la liguilla, el América reafirmó su favoritismo. En los cuartos de final enfrentaron al León, al que eliminaron sin mayores complicaciones. En semifinales se encontraron con el Atlético de San Luis, un equipo especial para André, pues había sido el último club que dirigió antes de llegar a Cuapa. Sin embargo, el América no dio margen de error y avanzó con autoridad a la gran final. El último obstáculo hacia el título era nada menos que Tigres, los entonces campeones del fútbol mexicano. La ida, disputada en el Estadio Universitario, terminó con un empate a 1, dejando todo para definirse en el Estadio Azteca. En la vuelta, tanto Luis Ángel Malagón como Nahuel Guzmán protagonizaron atajadas espectaculares, llevando el partido a tiempos extra tras un 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Fue entonces cuando apareció Julián Quiñones para hacer valer su condición de refuerzo estrella. Con un potente disparo, abrió el marcador y encaminó al América al título. Minutos después, la expulsión de Nahuel Guzmán dejó a Tigres con 10 hombres y el América no desaprovechó la oportunidad. Richard Sánchez y Jonathan Cabecita Rodríguez se encargaron de sellar una contundente victoria por 3-0, que desató la euforia en las gradas del Azteca. Con este resultado, las Águilas conquistaron la estrella número 14 de su historia, consolidándose como el equipo más ganador del fútbol mexicano. Pero, sobre todo, confirmaron que la decisión de confiar en André Jardiné no solo fue correcta, sino que marcó el inicio de una nueva era dorada para el Club América. Tras levantar el trofeo de la Apertura 2023, el América puso la mira en un objetivo ambicioso, el bicampeonato. Para ello, la directiva se enfocó en reforzar al plantel con fichajes estratégicos que complementaran al campeón del fútbol mexicano. Uno de los movimientos más llamativos fue la llegada de Cristian Chicote Calderón, un lateral izquierdo que causó revuelo tanto en la afición americanista como en la rojiblanca. Tras su polémica salida de Chivas, el Chicote arribó a Cuapa con el propósito de reinventarse y demostrar su valía en uno de los clubes más exigentes del país. Otro refuerzo destacado fue Dilrosun, un extremo neerlandés proveniente del Feyenoord, quien arribó en febrero de 2024. Con su velocidad, desborde y experiencia en Europa, Dilrosun se perfiló como una pieza clave en el esquema ofensivo del brasileño, aportando versatilidad y dinamismo al ataque azul crema. Fue así que las Águilas mantuvieron un rendimiento sólido a lo largo del torneo, finalizando en la primera posición de la tabla general con 35 puntos, producto de 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas. El equipo mostró una defensa férrea, permitiendo solo 12 goles en 17 partidos y un ataque efectivo, anotando 30 tantos. Ahora sería el turno de comenzar su camino en la liguilla del Clausura 2024 con la firme intención de alcanzar el bicampeonato. Sin embargo, el trayecto estuvo cargado de emociones, remontadas y polémica, dejando a las Águilas como protagonistas de una historia inolvidable. En los cuartos de final, el América enfrentó al Pachuca en una serie que estuvo al borde del dramatismo. Los Tuzos sorprendieron al ponerse al frente con un error de Lichnowsky que permitió a Usama Idrissi abrir el marcador al minuto 31. El América, con dominio de la posesión pero pocas ocasiones claras, parecía encaminado a una eliminación inesperada. Sin embargo, en el tiempo de compensación, Ilian Hernández remató de cabeza, y tras el rechazo del portero Carlos Moreno, Julián Quiñones aprovechó para sellar el empate 1-1 en el partido. Con un global de 2-2, las Águilas avanzaron a las semifinales gracias a su posición como líderes de la tabla, dejando atrás un susto que pudo haber cambiado el rumbo del torneo. El destino quiso que el América enfrentara nuevamente a su acérrimo rival, Chivas, en las semifinales. A diferencia de lo ocurrido un año antes, esta vez las Águilas no permitieron sorpresas. En un partido tenso y táctico en el Estadio Azteca, una jugada a balón parado al minuto 60 definió la serie. Lichnowsky remató con un cabezazo perfecto para vencer al Tala Rangel. Ese único gol del partido y del marcador global fue suficiente para sellar el pase a la gran final, dejando al Guadalajara eliminado tanto de la Liga MX como de la CONCACAF Champions Cup en un doble golpe maestro de los azulcremas. En la gran final del Clausura 2024, el América y Cruz Azul se encontraron en un escenario perfecto, el Estadio Azteca, con la historia y la gloria en juego. La máquina, dirigida por Martín Anselmi, dio pelea en un encuentro lleno de intensidad y polémica. El primer tiempo fue un constante ida y vuelta, con oportunidades claras para ambos equipos, y fue hasta el minuto 72 cuando
cuando llegó la jugada que cambiaría el rumbo del torneo. Carlos Rotondi cometió una falta sobre Israel Reyes dentro del área y el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló el penalti tras consultar con el VAR. La decisión, cuestionada por los cementeros, fue ratificada y Henry Martín se encargó de cobrar con un disparo cruzado que venció al portero Kevin Mier, colocando el marcador global 2-1 a favor del América. A pesar de los esfuerzos de Cruz Azul, que intensificó su ataque en los últimos minutos, las Águilas resistieron. Luis Ángel Malagón con atajadas cruciales y la sólida defensa azulcrema aseguraron el título. Con esta victoria, el América levantó su 15ª copa y se consolidó como bicampeón del fútbol mexicano, reafirmando su hegemonía y dejando a su afición con un recuerdo imborrable de esta histórica campaña. Con este triunfo, André Jardiné ingresó a un selecto grupo de entrenadores que han logrado el bicampeonato con el América. El primero fue el argentino Miguel Ángel López, quien lo consiguió en las temporadas 1984-85 y PRODE 85. A él le siguió el brasileño Jorge Vieira, quien alzó el título en las temporadas 1987-88 y en la 1988-89. Décadas después, André se unió a esta élite al conquistar el Apertura 2023 y el Clausura 2024, consolidando su lugar en la rica historia azulcrema. Tras el bicampeonato en el Clausura 2024, las expectativas sobre el América eran altas, pero el Apertura 2024 presentó desafíos que pusieron a prueba al equipo. Las lesiones por sobrecarga de partidos y la salida de figuras clave como Julián Quiñones afectaron el rendimiento del equipo. André Jardiné tuvo que reajustar su plantilla, apostando por la incorporación de Rodrigo "el Búfalo" Aguirre como un refuerzo inesperado para cubrir la baja del colombiano. El torneo regular fue un reto complicado para las Águilas. A diferencia de los torneos pasados, donde el América lideró con autoridad, esta vez cerraron en el 8º lugar de la tabla general con 27 puntos, resultado de 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Estos números, bastante flojos en comparación con los últimos 2 campeonatos, desataron las críticas de la afición y de los expertos, quienes aseguraban que el América no tendría posibilidades de competir por el tricampeonato. Por el contrario, equipos como Cruz Azul, dirigido por Martín Anselmi, marcaron la pauta en la fase regular. La máquina finalizó como líder general con 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y una sola derrota, convirtiéndose en el gran favorito al título. Junto a ellos, equipos como Toluca, Tigres y Rayados también demostraron un gran nivel competitivo, dejando al América como un contendiente que parecía lejos de aspirar a la corona. Sin embargo, el fútbol suele ser impredecible, y fue en la liguilla donde el América demostró por qué es el equipo más ganador de México. Con una plantilla debilitada, Rodrigo Aguirre emergió como la sorpresa del torneo. Aunque llegó al club sin pretemporada y con dudas sobre su nivel, el delantero uruguayo demostró su valía cuando el equipo más lo necesitaba. En los cuartos de final contra Toluca, Aguirre se robó el protagonismo con un doblete que dio la ventaja al América en el partido de ida. Su participación no solo aseguró el pase a la siguiente ronda, sino que también revitalizó al equipo en un momento crítico. En semifinales frente a Cruz Azul, el equipo parecía destinado a la eliminación, pero Aguirre volvió a ser determinante. Con un gol de penal en tiempo de compensación, las Águilas remontaron el marcador global y sellaron su pase a la final con un emocionante 4-3. El torneo del América había pasado de ser una campaña irregular a convertirse en una muestra de carácter y resiliencia, guiada por jugadores como Rodrigo Aguirre, quien aprovechó la oportunidad para brillar y reivindicar su carrera. Contra todo pronóstico, el América llegó a la gran final, listo para buscar el tricampeonato y demostrar que nunca se les puede dar por muertos, pero para lograrlo tendría que superar a los Rayados de Monterrey, un equipo que llegaba motivado tras eliminar en liguilla a los Pumas en cuartos de final y al Atlético de San Luis en semifinales. Con Martín de Michelis al mando, los regiomontanos demostraron ser uno de los equipos más sólidos del torneo, haciendo de su ataque y disciplina defensiva sus mayores fortalezas. La ida de la final se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, un escenario temporal para las Águilas debido a la remodelación del Estadio Azteca. Fue un partido cargado de emociones, donde América logró tomar la ventaja con un 2-1 clave. Sergio Canales abrió el marcador para Rayados al minuto 35 con un golazo al ángulo, pero Kevin Álvarez empató apenas 4 minutos después, aprovechando un rebote en el área.
En la segunda mitad, Alejandro Zendejas marcó el gol de la victoria al minuto 49 con un potente disparo que venció a Luis Cárdenas. Con apenas una ventaja de un gol, todo se resolvería en el Gigante de Acero. Era todo o nada para el América. A buscar el milagro del tricampeonato. Al minuto 24 de la final de vuelta en el Gigante de Acero, América dio un golpe de autoridad. Álvaro Fidalgo, con su visión de juego, mandó un centro preciso al área. Alejandro Zendejas, mostrando gran técnica, la bajó de cabeza y dejó la pelota a modo para que Richard Sánchez sacara un disparo de primera intención que terminó en el ángulo del arco de Luis Cárdenas. Ese golazo significó el 3-1 global y dejó a Rayados en silencio, desconcertado en su propia casa y frente a su afición. El primer tiempo fue todo para las Águilas. André Jardiné planteó un equipo ofensivo, con iniciativa y control del balón, mientras que Rayados no encontró claridad ni respuestas. En ese mismo lapso, Henry Martín tuvo que abandonar el campo por una molestia muscular, lo que le dio entrada al Búfalo Aguirre. El uruguayo regresó al estadio de su ex equipo, que alguna vez lo descartó, con una oportunidad única para demostrar su valía. Para la segunda mitad, Martín de Michelis ajustó y su equipo mostró una cara totalmente distinta. Rayados salió decidido a buscar el gol que los metiera de nuevo a la pelea, dominando los primeros minutos. Por su parte, André Jardiné replegó al América, apostando por una defensa sólida que pudiera mantener la ventaja de 2 goles. La insistencia de Monterrey finalmente dio frutos al minuto 85, cuando Johan Rojas conectó un potente disparo que dejó sin opciones a Luis Ángel Malagón. Con el 3-2 global, los últimos minutos se jugaron con máxima tensión. Sergio Canales y Tecatito Corona lideraron los ataques desesperados de Rayados, que buscaban forzar los tiempos extra. Sin embargo, el América resistió. Con orden, sacrificio y un Malagón inspirado, las Águilas aguantaron hasta el silbatazo final de César Ramos Palazuelos. Tras 6 minutos de tiempo agregado, el árbitro marcó el final y con ello el América se consagró tricampeón del fútbol mexicano. Este título no solo representa el 16º campeonato de liga en la historia azul crema, sino que también eleva al brasileño al Olimpo de los estrategas del club, pues se convirtió en el primer técnico en los 108 años de historia del América en ganar 3 títulos de manera consecutiva, dejando un legado que será recordado por generaciones. André Jardiné no solo escribió historia con el América, demostró que los sueños grandes requieren valentía, trabajo duro y visión. En cada título, en cada partido, enseñó que no importa cuán altas sean las expectativas o cuántos obstáculos haya en el camino, con determinación todo es posible. Este tricampeonato no es solo un logro deportivo, es un ejemplo de que los límites se rompen cuando crees en ti mismo y en tu equipo. Hoy, el Club América nos recuerda que no se trata solo de ganar, sino de superar retos, de levantarse cuando todos te dan por vencido y de dejar un legado que inspire a las futuras generaciones. Esta es la grandeza del América, esta es la esencia del fútbol. Si te gustó este video y quieres que más personas conozcan esta increíble hazaña, no olvides dejar tu like, escribirnos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video y que siga la pasión por el fútbol mexicano.